nos va a dar Benjamín. Entonces vamos a hacer nada más una oración para comenzar y posteriormente ya Benjamín estará dando la enseñanza. Bueno. Señor, gracias por tus bondades, tus misericordias, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú nos ministras y nos hablas de distintas maneras, Señor. En esta noche pongo en tus manos este tiempo. Señor, sé tú quien hable a nuestros corazones, Señor, nos redarguya y gracias porque a ti te ha placido darnos el reino, Señor. Te bendecimos y te alabamos, bendigo también la vida de Benjamín y gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, Benji. Amén. Pues muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Es un gusto. Hola, Benjamín. Buenas noches. Un gusto saludarles y poder pasar este tiempo con ustedes. Agradezco mucho la invitación y me da gusto saludar a la familia de la Iglesia Camino y a todos los demás invitados. Y bueno, pues los animo para que tengamos a la mano nuestra Biblia y dispongamos nuestro corazón para recibir hoy la palabra que Dios tiene para nosotros. Espero que todo salga bien porque aquí en Ciudad de México está cayendo un tormentón. A ver si no se nos corta el internet, pero bueno, confiamos en que todo va a ir bien. Perfecto. Bien, pues hoy quiero compartirte un tema que le he puesto por título El mejor legado, ¿ok? Si pudiera darle un título a esta plática sería El mejor legado. Y quiero iniciar haciéndote una pregunta. Es una pregunta que recibí de parte de Dios hace poco y la verdad me dejó pensando. Es una pregunta un poco profunda, así que quiero hacértela. No me tienes que contestar, simplemente te animo para que ahí la tengas presente, a lo mejor la puedas anotar. Y sí te animo para que antes de que te vayas a dormir, antes de que acabe el día, le puedas dar una respuesta. ¿Sale? ¿Estás listo? Entonces, la pregunta que quiero hacerte es esta. Si tu vida terminara hoy, ¿cuál sería el legado que dejarías? Te la vuelvo a repetir. Si tu vida terminara hoy, es decir, si hoy Dios te llamara a su presencia, si hoy tú murieras, ¿cuál sería el legado que dejarías? Y creo que algo que es muy importante para darle respuesta a esta pregunta, primero es que tenemos que tener en claro qué es un legado, ¿verdad? Quizás algunos entendemos más o menos qué es un legado, pero para no dejar lugar a dudas, ¿qué te parece si escuchamos su definición? Un legado, en pocas palabras, es la herencia material, intelectual, cultural y espiritual que es traspasado de padres a hijos. Es una herencia que puede ser material, intelectual, cultural y espiritual que un padre le deja a sus hijos. Dicho con otras palabras, un legado es todo lo material e inmaterial que le vamos a dejar a las futuras generaciones cuando tú y yo partamos de esta vida. Y algo que siempre me ha parecido curioso es que creo que la mayoría de nosotros generalmente comenzamos a pensar en esto de herencias, legados, testamentos, pues hasta que ya estamos por llegar a la vejez, ¿no? Cuando somos niños, adolescentes, inclusive adultos jóvenes, la verdad es que no nos detenemos mucho a pensar en nuestro futuro y a veces ni siquiera en el de las siguientes generaciones. Pero la realidad es que pensemos en ello o no, todos los días tú y yo ya estamos construyendo un legado. Seamos conscientes o no, cada decisión que tomamos, cada palabra que decimos, cada acción que realizamos va a afectar de manera positiva o negativa nuestro futuro y también el de las siguientes generaciones. Todos estamos construyendo y todos vamos a dejar un legado. La pregunta es, ¿cómo es ese legado? ¿Es un legado bueno o es un legado malo? ¿Qué es lo que hemos estado construyendo hasta el día de hoy? ¿Sabes? Una característica de una persona que ha nacido de nuevo, es decir, que ha recibido a Cristo Jesús, que ha creído en Él, es que esta persona va a empezar a vivir de una manera prudente. Es decir, siempre va a pensar antes de actuar. Aquel que le ha entregado a su vida a Cristo siempre buscará que todas sus decisiones estén alineadas a la voluntad de Dios. Porque esta persona ahora es consciente de que eso
va a traer bendición a tu vida y a su descendencia. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, no solamente pensamos en nuestro futuro, sino también en el de nuestros hijos, el de nuestros nietos y los hijos de nuestros hijos. Siempre pensamos a largo plazo, porque así es Dios. Él nos da una visión a largo plazo. Y quiero decirte que todo lo que tú y yo hagamos y digamos en esta vida va a acercar o va a alejar el corazón de nuestras generaciones del corazón de Dios. Por eso qué importante es que seamos prudentes, ¿no lo crees? Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos no sea algo espontáneo, algo guiado por emociones, por culturas, sino por Dios y su palabra, para que de esa manera pueda haber una bendición, insisto, para nosotros, pero también para los que siguen después de nosotros, los que han de venir después de nosotros. Todos los días tú y yo estamos construyendo un legado, bueno o malo, con cada decisión que tomamos, con cada palabra que decimos. Y tú y yo podemos dejar un legado material, es decir, aspectos materiales, bienes materiales, viviendas, casas, autos, dinero, ropa. Tú y yo le podemos dejar eso a nuestra descendencia. También les podemos dejar, por ejemplo, un legado intelectual o cultural, ¿no? Queremos que nuestra descendencia, nuestros hijos tengan muchos conocimientos, tengan una buena educación y que tengan un pensamiento crítico y analítico, ¿verdad? Inclusive podemos buscar dejarles un legado moral o ético, ¿no? Podemos heredarles valores como el respeto, la solidaridad, la tolerancia, etcétera. Y todo eso está bien, pero nunca debemos de olvidar que también tenemos que construir un legado espiritual, es decir, un legado de fe. Lo material, lo intelectual, lo moral, lo cultural, está bien y es importante, pero si tú y yo estamos en Cristo y queremos que nuestras generaciones venideras también lo estén, tenemos que construir desde ya un buen legado espiritual, un buen legado de fe, que eso sea nuestra principal herencia, nuestro principal legado. Y sabes, un legado espiritual, un legado de fe, es aquel que busca atraer y mantener los corazones de cada generación que venga cerca del corazón de Dios. Te lo quiero repetir nuevamente. Un legado espiritual, un legado de fe, es aquel que va a buscar atraer y mantener los corazones de cada generación que venga cerca del corazón de Dios. O sea, que cada generación tenga conocimiento y comunión con Dios. Que cada generación que venga sepa que solo hay un Dios vivo y verdadero, y muy importante, ¿cómo es que debemos relacionarnos con Él? Es importante reconocer a Dios, pero es importante enseñarles también a relacionarse con Él, a convivir con Él. ¿Cómo es una relación con Dios? ¿Sabes? Este es el deseo de Dios, que tú y tus generaciones lo conozcan y tengan una relación íntima con Él. Y si tú crees en Dios, seguramente también ese es tu deseo. Pero para que eso sea una realidad, no solo basta con desearlo y anhelarlo. Hay un principio muy importante que tú y yo debemos cumplir y enseñárselo a nuestros hijos para que después ellos se los enseñen a sus hijos y así sucesivamente. Y si tienes tu Biblia, a lo mejor me puedes acompañar, por favor, al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Y voy a leer los versículos del 4 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 9, y lo voy a leer en una traducción un poco más actualizada. La palabra de Dios dice así, en el versículo 4 de Deuteronomio 6. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. El versículo 5 creo que es muy conocido por la mayoría de nosotros. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos
y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, y debes amarlo con todo lo que eres, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sabes? El mejor legado que tú y yo podemos dejar para nuestras siguientes generaciones, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para los niños de la iglesia, los jóvenes, las generaciones que vienen después de nosotros, es enseñarles no solamente a creer en Dios, sino a amarlo por sobre todas las cosas. El mejor legado que podemos darles es enseñarles cómo se ama a Dios. Y seguramente, pues para la mayoría de los que estamos aquí, esto no es algo nuevo. Sabemos que debemos amar a Dios y debemos enseñarle a nuestras generaciones a amarlo. Pero la pregunta es, ¿qué significa amar a Dios? ¿Qué entendemos cada quien que significa amar a Dios? Y lo más importante, ¿cómo podemos demostrar verdaderamente que amamos a Dios? Porque para que podamos enseñarle a alguien a amar a Dios, pues primero tú y yo debemos cerciorarnos de que nosotros amamos correctamente a Dios, ¿no? Eh, si yo preguntara a cada uno de ustedes qué entiende o qué significa por amar a Dios, pues seguramente tendríamos diferentes respuestas, ¿no? ¿Qué es el amor? Desde ahí podemos empezar a filosofar, ¿no? Pues el amor es un sentimiento, no, pues el amor es todo, no, pues bueno, Dios es amor, ¿no? Y está bien, cada quien tendrá su respuesta. Pero vamos a revisar bíblicamente qué significa amar a Dios. Para no darle lugar a nuestras ideas, vamos a ver qué dice Dios, cuál es su definición. Y amar a Dios abarca muchos temas. Hoy quiero compartirte solamente 3. Y el primero de ellos es este. Amar a Dios, número 1, significa reconocer quién es Él. Amar a Dios significa reconocer quién es Él. Acompáñame, por favor, a Salmos, capítulo 18, y voy a leer los versículos del 1 al 3. Salmo número 18. Este es un salmo que escribió el rey David, y algo interesante es que él lo compuso y lo escribió el día que Dios lo libró de sus enemigos, entre ellos el rey Saúl. Si te acuerdas un poco de la historia del rey David, pues él fue perseguido, muchos enemigos atentaron contra su vida y Dios constantemente lo libraba, lo cuidaba, lo dirigía. Y en medio de esa situación, David se dio el tiempo para escribir este salmo y me encanta cómo inicia. En el versículo 1, el rey David escribe lo siguiente: Te amo, oh Jehová. Qué bonita manera de empezar, ¿no? Te amo, oh Jehová. Aún en su persecución, aún en una tribulación, David se dio el tiempo para decirle, te amo, oh Jehová. Y continúa diciendo, fortaleza mía. En el versículo 2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Él es mi escudo, Él es la fuerza de mi salvación, es mi alto refugio. Y dice el versículo 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Sabes? Cuando tú y yo conocemos quién es Dios y reconocemos todo lo que Él ha hecho por nosotros y está haciendo por nosotros, nuestra respuesta es la misma que David: alabarlo, glorificarlo, reconocerlo. Y de esa manera nosotros demostramos que verdaderamente amamos a Dios. Cuando lo conocemos y reconocemos todo lo que Él ha hecho, está haciendo y hará por ti y por mí. Al igual que David, Él nos guiará, Él nos protegerá, Él nos librará de nuestros enemigos, Él mostrará su gracia y favor. Pero qué importante es conocerlo y reconocer todo lo que Él hace. Si conoces la historia del rey David,
recordarás que él era un hombre muy cercano a Dios. De hecho, la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Él era alguien que constantemente buscaba tener comunión con Dios. Aún durante la etapa en la cual sus enemigos lo persiguieron y atentaron contra su vida, David no se separó de Dios. Él nunca dejó de amarlo ni de confiar en él. Pero todo eso fue posible porque David conocía a Dios y David reconocía lo que Dios hacía por él. Esa es una evidencia muy clara de que tú y yo amamos a Dios, cuando lo conocemos y reconocemos todo lo que Él hace por nosotros. Y hablando otra vez de legado, herencia, qué impactante será, ¿no crees?, para un hijo, independientemente de la edad que tenga, sea niño, sea adolescente, sea adulto, qué impactante sería para un hijo ver a su padre y a su madre alabar a Dios en un tiempo de tribulación, en un momento difícil, que en medio de una crisis económica, de una crisis de salud, de una crisis emocional, en lugar de perder la cabeza y tirar la toalla, sus padres pronuncian estas mismas palabras que el rey David. Te amo, Jehová, mi Dios, mi fortaleza. Reconozco que tú eres mi libertador, que en ti confío, que tú eres digno de ser alabado, que nuestra alabanza y nuestro amor hacia ti no depende de las circunstancias, sino de quién eres tú y lo que haces y has hecho por nosotros todo el tiempo. Qué impactante, ¿no crees? Es para un niño, para un joven, para un adulto, inclusive alguien que ya ha crecido y ha formado su propia familia, ver que sus padres, que sus tutores, que sus maestros en un momento difícil se toman el tiempo para alabar a Dios, para bendecir su nombre y reconocer que aunque quizá nos está lloviendo feo, que aunque quizá se nos cayó el negocio, que aunque quizá perdimos el trabajo, que aunque quizá nos robaron el auto, Dios sigue siendo bueno y digno de ser alabado y digno de nuestro amor hacia Él. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando lo reconocemos, cuando lo conocemos y reconocemos. Número 2, amar a Dios también significa que nosotros debemos obedecerle. ¿Ok? Número 2, amar a Dios significa que nosotros debemos obedecerlo. Debemos reconocerlo y obedecerlo. Y a lo mejor me puedes acompañar a Primera de Juan, capítulo 5. Voy a leer los versículos 3 al 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 3 al 4. Y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual porque me gusta mucho cómo lo menciona esta parte. La palabra de Dios dice lo siguiente. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Y dice que obedecerlos no es difícil. En realidad, dice el versículo 4, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo y todo el que en él confía obtiene la victoria. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Sabes, muchos de nosotros podemos decir, yo demuestro que amo a Dios porque le digo palabras de amor, porque le mando besos, porque le digo papito chulo querido. Y son formas, ¿no? Pero una de las principales evidencias que nosotros podemos tener de que amamos a Dios es cuando obedecemos sus mandamientos. Tú y yo sabemos que debemos obedecer a Dios. Y si lo conocemos, sabemos también el por qué debemos obedecerlo, ¿no? Y también sabemos, como acabamos de leer en estos versículos, que Él nos va a dar la fuerza y el poder para poder obedecerlo. Nosotros debemos obedecer a Dios, pero también algo que es muy importante siempre es que lo obedezcamos con una actitud correcta y sobre todo con una motivación correcta. ¿Sabes? La correcta obediencia no solamente es cumplir un mandamiento porque sí, cumplirlo por imposición o por conveniencia, ¿verdad? Algunas personas
en algún momento hemos obedecido a Dios porque necesitamos algo, ¿verdad? Entonces, como necesitamos el favor de Dios, pues nos alineamos a sus mandamientos, a lo que Él quiere. Pero cuando ya lo recibimos o cuando no lo recibimos, entonces ahí muere, ¿no? Volvemos a la forma antigua de vivir. La correcta obediencia no solamente es cumplir un mandamiento por imposición, más bien es cumplir un mandamiento por convicción. Y hay una gran diferencia, ¿no crees? Entre obedecer por imposición, es decir, porque lo tengo que hacer aunque no quiero, a obedecer por convicción. Es decir, lo hago porque quiero hacerlo. En pocas palabras, la correcta obediencia a Dios es cuando tú y yo renunciamos a nuestra voluntad, a lo que nosotros queremos, pensamos y creemos que es lo mejor, para aceptar la voluntad de Dios. Para que tú puedas obedecerlo y aceptar su voluntad en tu vida, tú y yo tenemos que renunciar a la nuestra. En tanto eso no sea una realidad, siempre va a haber una competencia entre la voluntad de Dios y mi voluntad, entre mi manera de pensar y la manera de pensar de Dios. Qué importante es esto, ¿no? Tú y yo sabemos que debemos obedecer a Dios. La importancia es cómo lo hacemos, con qué actitud, con qué motivación. Y de igual manera, qué impactante debe ser para un hijo, insisto, independientemente de la edad, ver que sus padres, que sus tutores, que sus maestros son personas que viven conforme a los mandamientos que Dios ha dejado en su palabra. Y que aunque en algún momento podamos llegar a equivocarnos y desobedecer, inmediatamente vamos a buscar arrepentirnos y tomar el camino de la obediencia hacia Dios. Y es más impactante cuando ellos pueden ver que esa obediencia que sus padres dan les trae bendición y a su familia y a sus generaciones. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, somos bendecidos. La obediencia es algo que tenemos que enseñar, pero principalmente con nuestro ejemplo, con nuestra práctica. Es algo que debemos practicar día a día. Qué bonito nos veríamos, ¿verdad? Siendo padres, tutores de alguien y decirle, oye, tienes que obedecer a Dios, pero yo no lo hago. O lo hago de vez en cuando. O lo hago dependiendo de la situación, de las circunstancias, de si es el momento o no. Nosotros estamos llamados a obedecer a Dios y lo podemos lograr cuando entendemos y tenemos una motivación correcta. Obedecemos a Dios porque sabemos que eso es bueno, que eso traerá bendición a nuestra vida. Dios nunca nos va a pedir nada para nuestro mal. Todo lo que nos va a pedir que hagamos es para que tengamos un orden y ese orden pueda traer bendición y una bendición inclusive generacional que traspasará nuestra vida y que bendecirá la vida de los que han de venir después de nosotros. Entonces, estamos viendo otra vez legado, ¿no? El legado es una herencia que nosotros vamos a dejar. Debemos dejar un legado espiritual, un legado de fe. Y el mejor legado que le podemos dejar a nuestras generaciones es que ellos aprendan a amar a Dios. Y amar a Dios, dijimos, en primer lugar, significa reconocerlo. En segundo lugar, significa obedecerlo. Y en tercer y último lugar, quiero decirte que amar a Dios también significa algo muy importante y que a lo mejor a veces podemos perder de vista. Amar a Dios también significa que debemos amar a nuestro prójimo, a las demás personas. De hecho, me puedes acompañar a lo mejor a Primera de Juan, capítulo 5, ahí arribita donde estábamos, en los versículos 1 al 2, escribe lo siguiente. Si creemos que Jesús es el Mesías, en verdad seremos hijos de Dios. Y recordemos que si amamos al Padre, también debemos amar a los hijos de ese mismo Padre. Y sabemos que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos cuando también amamos a los hijos de Dios. Pero obviamente nuestros prójimos no solamente son los hijos de Dios, ¿verdad? De hecho, no sé si recuerdas que, por ejemplo, en Mateo capítulo 22, uno de los fariseos se acercó y le preguntó a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Y te acuerdas lo que le respondió Jesús?
Jesús citó lo que leímos en Deuteronomio. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Pero después dice, y el segundo es semejante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y remata diciendo, de estos dos mandamientos depende toda la ley. Amar a Dios y amar al prójimo. Sabes, cuando tú y yo amamos a Dios porque lo conocemos, porque lo reconocemos y porque lo obedecemos, nosotros aprendemos a amar a los demás, porque Cristo también los ama. Y así como Él nos ha amado a nosotros, nosotros podemos amar a los demás. Aprendemos a amar a todos, a quienes nos hacen el bien y también a quienes nos hacen el mal. Amamos a nuestro prójimo porque sabemos que eso agrada a Dios y va a traer nuevamente bendición para nuestras vidas. Qué importante es que con nuestro ejemplo nosotros enseñemos a nuestras futuras generaciones a amar a los demás como a nosotros mismos, a amar a los demás como Cristo nos ama, como Cristo les ama, a saber cómo nosotros podemos construir buenas relaciones y algo muy importante, a no ser esclavos de la tristeza, ira o amargura cuando alguien nos trata de manera hostil. Dios nos llama a amar a aquellos que nos hacen el bien, pero también a nuestros enemigos. Y ahí es donde se pone más complicado, ¿no lo crees? Amar a alguien que te hace el mal, a alguien que te lastima, no es algo necesariamente sencillo. Pero cuando nosotros amamos a Dios, tenemos intimidad con Él, le conocemos, reconocemos que en primer lugar nosotros no éramos dignos de que Él nos amara, pero Él nos amó no porque lo mereciéramos, sino porque Él decidió hacerlo. En eso consiste el amor. No en que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero, aún sin merecerlo. Cuando aprendemos a conocer el amor de Dios, podemos extender misericordia como Él extendió con nosotros, gracia, favor, paciencia y muchos otros frutos que el Espíritu Santo nos da. Esta importancia de amar al prójimo, Pablo también la resalta, por ejemplo, en su carta a los Filipenses, y a lo mejor podemos ir para allá. Filipenses capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 9 al 11. Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. Lo voy a leer en una traducción del lenguaje actual, pero la esencia es muy similar. Dice el versículo 9, le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente, para que sepan cómo elegir lo mejor. Así que cuando Cristo vuelva, ustedes estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada. Y dice el versículo 11, porque con la ayuda de Jesucristo, ustedes harán lo bueno para que la gente alabe y honre a Dios. ¿Sabes? Una persona que ama a su prójimo honra a Dios en primer lugar, porque le está obedeciendo su mandamiento, está obedeciendo a Dios, pero al mismo tiempo está dando testimonio de Él, del carácter de Cristo, de la esencia de Cristo. Y esto, dice Pablo, va a hacer que otras personas vengan y alaben y honren a Dios. Cuando tú y yo amamos a los demás, damos testimonio de Cristo y esto hará que otros conozcan a Dios por nuestro testimonio y vengan al conocimiento de Dios y a la salvación que Él ofrece. Qué importante, ¿no lo crees? Tener buenas relaciones, compartir el amor de Cristo, practicarlo, porque eso, como lo he dicho toda la plática, trae bendición para ti, para tu familia, para tus hijos y para los hijos
de los hijos de tus hijos. Entonces, hablamos de legado. El mejor legado es enseñarle a nuestros hijos, a nuestra descendencia, a amar a Dios. Amar a Dios es reconocerlo, es obedecerlo y también es amar a nuestros prójimos. Como Cristo los ama y como Cristo nos ha amado a nosotros. Sabes, quisiera recordarte la pregunta que te hice al principio. Si tu vida terminara hoy, ¿qué legado estarías heredando a tus generaciones? Yo no sé si aquí todos tienen hijos o no, algunos quizá como yo todavía no, algunos inclusive quizá ya hasta tienen nietos, bisnietos, pero ¿qué legado hoy le estaríamos dejando a nuestros hijos? Si Dios nos llama hoy a su presencia, ya no hay más que hacer. Lo que hicimos, lo hicimos. La pregunta es, ¿qué hicimos? ¿Qué dejamos? Y lo más importante, ¿qué legado les dejamos? Les pudimos haber dejado un legado material, insisto, bienes materiales, auto, casa, dinero, ropa. Les pudimos haber dejado un legado intelectual, ¿verdad? Conocimientos, una carrera universitaria, un pensamiento crítico, analítico. Les pudimos haber heredado inclusive valores, que está bien, ¿no? Que respeten, que sean buenas personas, que traten bien a los demás. Pero en el área espiritual, en el área de la fe, ¿qué les hemos dejado para que cuando nosotros ya no estemos, ellos permanezcan en los caminos de Dios y no se aparten? ¿Cuál es el legado que estás dejando? ¿Qué herramientas materiales, pero principalmente espirituales, les estás dejando a tus hijos y a los hijos de tus hijos para que ellos sigan cercanos al corazón de Dios? ¿Es un legado que va a traer bendición a tus generaciones? ¿O es un legado que va a traer condenación a tus generaciones? Recuerda, cada día tú y yo estamos construyendo un legado, bueno o malo. Eso depende de las decisiones que tomamos, de los rumbos, de las palabras que pronunciamos. Cuidemos siempre todo lo que hagamos. Busquemos que honra a Dios. Y lo más importante, amemos a Dios para que después podamos enseñarle a nuestras generaciones a amar a Dios con todo, por encima de todo. La mejor herencia que tú y yo le podemos dejar a nuestros hijos es esa, que a Dios lo podemos amar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Las circunstancias que tú y yo vivamos no van a determinar, no van a apagar nuestro amor por Dios si realmente lo fundamentamos en Cristo, en la roca, si nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Si nuestro amor por Dios está fundamentado en nuestras emociones, pues va a ser como un sube y baja, ¿no? Dependiendo la temporada, si es favorable, arriba, si es desfavorable, abajo. Y es importante que nosotros le heredemos eso a nuestros hijos. Una fe teórica, pero principalmente una fe práctica. ¿Sabes? El legado se puede mantener o se puede perder conforme van pasando las generaciones. Yo sé y conozco el nombre de mis abuelos y de algunos de mis bisabuelos, pero de mis tatarabuelos, ya te soy honesto, ya no conozco mucho ni de su vida ni de quiénes fueron. Pero qué importante sería para mí que a lo mejor mis nietos, bisnietos, tataranietos se olviden de mí, de mi nombre, de lo que yo hice, pero no del Dios en el cual creí, no del Dios al cual serví. Las generaciones podrán olvidarnos a nosotros, pero debemos cerciorarnos que nunca olviden al Dios en el cual creemos, al Dios vivo y verdadero que adoramos y que servimos. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, heredar constantemente. Te lo vuelvo a preguntar y con esto cierro. ¿Qué legado estás dejando en este momento? Si tu legado es deficiente, quizá no hemos hecho lo que teníamos que hacer, ¿cómo podemos mejorar?
Está bien que podamos reconocer que en algunas cosas nos hemos equivocado, quizá no hemos sabido cómo manejarlo, pero ¿cómo podemos hacer para mejorarlo? Y si nuestro legado va por un buen camino, ¿cómo podemos hacer para que sea más firme aún? Y que aunque pasen las generaciones, estas nunca se olviden de nuestro Dios y aprendan a amarlo, insisto, con todo y por sobre todas las cosas. Sabes, yo actualmente no tengo hijos, pero Dios me ha dicho esto. Tú no necesitas tener hijos, nietos para empezar a construir un buen legado. Comienza hoy. Fundamentate en mi palabra. Afirma tu amor por mí y empieza a construir una generación piadosa, una generación justa, que escuchará tus palabras, pero que principalmente verá tus acciones. Tus acciones siempre tienen que ser congruentes con tus palabras, porque eso es lo que marca la vida de las generaciones. Eso es lo que marca la vida de los hijos. Cuando ellos pueden entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la practicamos, porque la tenemos presente en cada día. Tú y yo tenemos que enseñarles a nuestras generaciones a amar a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Y es una práctica, como leíamos en Deuteronomio, que tiene que ser constante. Tenemos que hablárselas a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, todos los días, en todo momento y en cada situación. Pero principalmente tenemos que demostrárselas. Que ellos sepan que Dios es bueno, no solamente porque la Biblia lo dice, sino porque lo podemos demostrar con nuestras acciones. Porque en cada momento Dios demuestra su bondad. Que Dios es poderoso no solamente porque está escrito en un libro, sino porque Él ha demostrado su poder. Porque en medio de las dificultades nos ha levantado, nos ha sacado adelante. Eso es lo que marca una generación. Enseñémosles a nuestros hijos, enseñémosles a nuestra descendencia, no una religión, no conceptos, no prácticas, sino una vida entregada a Dios. Que ellos conozcan y se relacionen con Dios. Y ahí primero tiene que venir una inspección en nosotros. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Qué tan firme está tu relación con Dios? Porque nosotros no podemos exigirle a los demás que hagan algo que nosotros no hemos hecho. Que sean firmes en algo que nosotros quizá no hemos construido correctamente. Cierro con esto entonces. Amar a Dios, el mejor legado que le puedes dejar. Amar a Dios es reconocerlo, obedecerlo y compartir su amor con los demás. Hay más características y te animo para que las busques. Ojalá el Espíritu despierte esta inquietud en tu vida para que busques bíblicamente qué más significa amar a Dios, cómo más puedo demostrar que amo a Dios y para que de esa manera lo puedas practicar y enseñar a tus generaciones. Y cada generación que venga, tus hijos, tus nietos, tus tataranietos, hasta que Cristo venga, sea una generación mejor que la anterior. Sea una generación que siga expandiendo el reino de Dios. ¿Te acuerdas de la promesa que Dios le hizo a Abraham en el libro de Génesis? Le dijo que él iba a tener una descendencia grande, pero también le dijo que esa descendencia iba a ser bendición. Yo creo que eso es algo que todos queremos, ¿verdad? Que nuestros hijos sean muchos, pero sean bendición. Y que traigan bendición a donde quiera que vayan. Tú y yo somos parte de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios también quiere que tú tengas descendencias grandes, pero principalmente que bendigan a tu familia y a las naciones. Qué importante es sembrar el evangelio en el corazón nuestro y de nuestros hijos, ¿verdad? Porque nunca sabemos lo que Dios va a hacer con ellos. Tú no sabes si tus hijos serán futuros pastores, predicadores, misioneros, hombres y mujeres que Dios va a usar para tocar pueblos, ciudades, naciones, más allá de nuestras expectativas. Pero tiene que haber un buen fundamento. Y el fundamento está en Dios y en su palabra. Cerramos con una oración y te quiero animar para que puedas cerrar tus ojos un momento. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres que tengamos generaciones grandes, pero principalmente generaciones que sean bendición. Gracias, Señor, porque hoy
Esto que hemos escuchado no es nuevo quizá, pero lo podemos recordar y reflexionar si realmente estamos cumpliendo bien. Padre, cada día nosotros estamos construyendo un legado que vamos a heredar. Oramos, Dios, para que ese legado sea un legado espiritual, un legado de fe, que permanezca. Que los afanes de la vida, que las situaciones, las tribulaciones que vengan en este siglo, en el venidero, nunca lo destruyan. Señor, que ese legado esté fundamentado en la roca que eres tú. Que sea como esa casa que se construyó sobre la roca, para que vengan tormentas o lo que venga, pero esa casa no se derrumbe. Que nuestro legado, Señor, sea como un árbol que dé fruto, que crezca, que se expanda y que traiga bendición, Señor. Oramos, Padre, para que en todo momento podamos reflexionar si te amamos y cómo te estamos amando, cómo demostramos, Señor, que te amamos verdaderamente. Ayúdanos a reconocer todo lo bueno que tú has hecho, a conocerte en la intimidad. Ayúdanos a obedecerte, a doblegar nuestra voluntad para poder aceptar la tuya y que eso traiga bendición para nosotros. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a amarlos como tú les amas, porque de esa manera te honramos y traemos bendición. Y Señor, oramos, Padre, para que aquellos que aquí están presentes, que ya tienen hijos o que quizá en un futuro tendrán hijos, Señor, tu palabra sea el estandarte por el cual puedan y podamos construir un buen legado. Un legado que acerque siempre el corazón de nuestras generaciones al tuyo y no que lo aparte. Perdónanos por todo aquello que no hemos hecho bien, por todas aquellas cosas en las cuales quizá hemos sido piedra de tropiezo. Pero, Señor, nos aferramos a tu palabra y confiamos en que si te obedecemos y vivimos conforme a tu voluntad, tú serás fiel y tú bendecirás a nuestras generaciones, Padre. Gracias te damos por ello y oramos para que siempre podamos traer tu bendición a esta tierra hasta que tú vengas, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias. De mi parte sería todo. Regreso los micrófonos al pastor David. Gracias, Benjamín. Pues una palabra, no me dejarán mentir, que creo que viene del corazón de Dios, porque finalmente la mayoría podemos ser padres, pero bien decía Benjamín, bueno, algunos todavía no lo son, y entonces esta es una enseñanza de dos vías, porque finalmente es hacia la descendencia, pero al mismo tiempo a veces decimos, es que hacia arriba, es decir, es que mis padres me fallaron, no me enseñaron la palabra de Dios, ¿no? O quizás puedes evaluar muchos errores que cometieron tus padres, y no se trata de eso, sino de bendecir y de un concepto de honra, ¿sí? A nuestros padres, tanto con virtudes como con fallas que hayan tenido nuestros padres. Entonces, qué importante es el que podamos, y dice, nada más quería leer rápidamente, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Creo que uno de los temores que podemos tener como padres es que nuestros hijos se aparten del Señor, no busquen al Señor. Pero ahí precisamente también debemos de confiar en las promesas que están en la palabra, y aún el saber que nuestros hijos se van a equivocar y se pueden equivocar e incluso se deben de equivocar. ¿Para qué? Para que precisamente en los errores que cometan puedan buscar a Dios. Y qué importante es, como decía entonces Benjamín, el dejar este legado hacia nuestros hijos, y principalmente si no estás en contacto con ellos, quizás en algunos casos son mayores, puedas entregárselos a Dios y bendecirlos y declarar esta palabra que está en las escrituras acerca de la bendición a nuestros hijos. Y nada más retomando Deuteronomio 6, versículo 7, dice, y las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si en algún momento has visto a algún niño judío, se ven muy curiosos porque
Aquellos que son ortodoxos o hijos ortodoxos los ves vestidos de negros con sus cairelitos, ¿no? Pero hay algo que para mí es una honra para este pueblo, que es la enseñanza fiel de las escrituras hacia sus hijos, ¿sí? Y hay un celo en muchas ocasiones de conocer de la palabra. Qué importante es que podamos transmitir ese celo a nuestros hijos de buscar al Señor en todo momento. Y si en algún momento tuviste alguna deficiencia, ¿no?, de enseñanza de tus padres hacia ti, es buen momento para que los honres también y puedas entender y decir, Señor, pues mis papás no te conocieron, o si en algún momento te conocieron, quizás la enseñanza no fue la correcta, ¿sí? Pero no se trata de juzgar, sino de honrar. Y de aún en estas carencias que tú y yo pudimos tener, como todas las personas, extender esta bendición hacia nuestros padres también. Y algo que me gustaría, nada más voy a abrir aquí un tantito si alguien tiene algún comentario, alguna opinión al respecto, pero sería bueno, y vamos a terminar, si tienes por ahí cerca a tus hijos, ora por ellos, llámalos, ora por ellos. Ahorita vamos a terminar haciendo esta oración. Si no tienes hijos, ora por tus padres también, bendícelos a distancia. Si ya no están presentes, puedes honrar su memoria, ¿sí? Y decir, Señor, bendigo la vida de mis padres, gracias porque me dieron la vida con errores y con fallas, pero finalmente eso fue lo que te dio a ti vida, y hoy tú has llegado a un momento de encuentro con el Señor. Si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, tenemos 10 minutos todavía. ¿Alguien quiere comentar algo? Si les ayudó esta enseñanza, ¿cómo la pueden poner en práctica? ¿Aplicamos el dedo mareador así de tú? No, ¿verdad? Adelante, sin pena. Pues considero que esta es una muy buena enseñanza, reforzando lo que también vemos en la iglesia, pero más profundo, el saber que pues el legado más importante es que nuestros hijos o descendencia conozcan la palabra de Dios. Gracias. Así, los 3 puntos importantes que mencionó el hermano Benjamín. Y nos vamos a equivocar, quizás no sepamos al 100% cómo. Digo, tenemos el manual, que es la palabra, así es. Pero finalmente también a veces nos vamos a equivocar, pero tenemos también la capacidad de corregir y decir, y también incluso de pedir perdón a nuestros hijos. ¿Sabes qué, hijo? Perdóname, porque Amén. Yo te di una enseñanza que no es correcta, ¿no? Y lo peor es que a veces la enseñanza que es menos correcta es la de nuestro ejemplo, ¿sí? Porque a veces podemos transmitir la palabra y forzar, ¿no? Mira, tienes que leer la palabra. Y sí, hay ciertas cuestiones de disciplina espiritual que podemos transmitir a nuestros hijos, pero el mayor ejemplo que ellos van a tener es la manera en la que tú y yo vivimos nuestro cristianismo, en la manera en que seamos coherentes con lo que leemos en la Escritura, con lo que sabemos de la Escritura y en lo que vivimos de la Escritura. Ahora bien, también no somos perfectos, estamos siendo perfeccionados por medio del Espíritu Santo, pero se vale reconocer, que nos hemos equivocado, y finalmente esas enseñanzas también trascienden, como decía Benjamín, como un legado. Gracias, hermana Nancy. ¿Alguien más? Gracias a ustedes y a Benjamín, por supuesto. Claro que sí. ¿Puedo compartir algo, David? Gracias, Pastor Pepe, sí, por favor. Hola, perdón, buenas noches, me incorporé a la reunión, lo he intentado en otras ocasiones, pero voy llegando apenas de mi trabajo. Estaba escuchando lo que compartían y me parece muy interesante y muy prudente el tema, no solamente para los papás, sino también enfocado hacia los hijos, y no solamente hacia los que tienen hijos o son hijos, sino a los que serán padres. Es cierto que Dios anhela que nosotros tengamos muchos hijos iguales a Jesús, pero creo que el enfoque también más bíblico es cuando nosotros nos preparamos para ser muchos padres como el mismo Padre de la Biblia, que es el Dios Todopoderoso.
A veces nos preocupa más la conducta. Nos enfocamos menos en el corazón. Un niño bien portado aprenderá a hacerlo mientras sea vigilado. Pero un niño con un corazón guiado, sin que nadie lo vigile, seguirá siendo el mismo en cualquier lugar y circunstancia que se encuentre. Creo que eso nos ayuda a entender el por qué la Biblia menciona tantas veces la importancia del cuidado del corazón, y no se refiere a los aspectos cardíacos, sino más bien el lugar o el depósito de las decisiones trascendentales. Así es que si somos padres criando hijos pequeños, pues podemos enseñarlos a portarse bien, pero poner más énfasis en descubrir qué hay en su corazón. Estamos enseñando a hijos adolescentes, en lugar de seguir batallando con conductas, ¿por qué no nos enfocamos en el corazón y por qué hacen o cuestionan o retan o no están de acuerdo con las cosas? Creo que todos pasamos por esas edades, pero se nos olvida cuando lo decimos. Y finalmente, podemos tener aún hijos adultos que podríamos decir, pues ya no hay nada más que hacer. Claro que no, sí hay bastante todavía por hacer. Y el corazón es el cuidado de Dios que debemos tener como padres, como hijos, como abuelos, y trascenderlo a las siguientes generaciones. Así es que esta me parece muy importante, pastorear un corazón. No es la cuestión solamente de un pastor egresado de un instituto bíblico, sino la responsabilidad de todo padre y de todo abuelo y de toda iglesia, porque el testimonio lo damos también como comunidad hacia nuestros niños, que son hijos y son nietos. Gracias, David, y saludos a todos. Mucho gusto en conocerles. Gracias, pastor. Y algo que ahorita comentaba el pastor Pepe me queda como muy en sentido. Me detecto aquí, está la hermana Lore, está la hermana Martita, está la hermana Vicky, el hermano Domingo. Hay una trascendencia también en esta oración por sus nietos, porque en algunas ocasiones uno podría ver, es que no me dio tiempo, ¿no? Como papá, apenas ahora sí que iba conociendo a Dios y de pronto pues ya mis hijos ya estaban formados, ya estaban grandes, crecieron, ¿no? Y a veces nos damos de tope, de, hijo, hubiera hecho ciertas cosas diferentes. Y bueno, finalmente Dios llega en el momento correcto a nuestras vidas, pero qué importante es también esa oración de abuelos hacia los nietos, y puedo percibir por lo que conozco de varios de ustedes, que hay un contacto directo con los nietos, ¿no? Y entonces también se vale, ¿no? Decir, bueno, pues como padre tuve carencias como todos, pero Señor, también ayúdame a ser un buen ejemplo como abuelo, como abuela, porque en algunas ocasiones la enseñanza de los padres quizás no es la correcta porque pues se han apartado de Dios o no ha habido una completa entrega, ¿no? Y entonces puede haber como pues esta premura, ¿no? De parte de los abuelos, es que mis hijos no están en el camino del Señor, no están haciendo lo correcto, ¿no? Hay que ser también muy sabios porque no se puede interferir en una dinámica de querer gobernar en la casa de los hijos, ¿no? Pero sí hay una influencia y en base también a la medida en la que tus hijos te lo permitan, puedes tener una influencia muy positiva con tus nietos, para enseñarles la palabra, para enseñarles a orar en caso de que papá, mamá no estén en esta sintonía con el Señor. Abuelos también les bendecimos, les honramos. Gracias por sus oraciones, porque finalmente también los nietos requieren esto, más cuando tú tienes este discernimiento de que se requiere, porque finalmente sigues siendo abuelo, sigues siendo abuela y sigues teniendo esta cobertura de parte de Dios, aun cuando tus hijos hayan emprendido el vuelo y estén viviendo cerca o lejos, tienes nietos y requieren también de tus oraciones. Vamos a terminar, si no hay ningún otro comentario, con esta oración. Si tienes cerca a tus hijos, ora con ellos. Si no es posible, de todos modos, ora por ellos. Si no tienes hijos, también vamos a orar por los futuros hijos que Dios te puede dar en este plan de Dios, pero también ora por tus padres. Ora por tus padres y vamos a terminar esto. Señor, gracias porque, Señor, la familia es un reflejo del amor de Dios en la tierra. Señor, perdónanos, Señor, si en ocasiones no supimos entenderlo, valorarlo o incluso ser
actores de bendición en nuestras familias, Señor. Pero ahora que te conocemos, ahora que entendemos y nos ha sido revelada tu palabra, Señor, podemos entender cada uno el papel que tiene como padre, como madre, como hijo, como abuelo, como abuela. Señor, todas las familias somos diferentes, en algunas hay algún tipo de fractura, Señor, pero tú eres el Dios del amor, tú eres el Dios de la restauración. Señor, en esta noche bendecimos a nuestros hijos, Señor, estén cerca, estén lejos. Señor, te conozcan o no te conozcan. Señor, extendemos esta palabra de bendición y hacemos nuestra la promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, donde nosotros también podemos ser actores de bendición, de intercesión por los nuestros. Señor, también oramos por nuestros padres, Señor, les honramos. Señor, si están vivos, Señor, permítenos acercarnos, honrarles, bendecirles, Señor. Máxime si no te conocen, pero también cuando te conozcan, Señor. Que pueda haber esta armonía, esta comunión y este amor, Señor, que surge de ti por ser el Dios de amor. Padre, también bendigo a todas las personas que están solteras, Señor, si está en tu corazón, en el momento correcto, Señor, tú les darás descendencia. Señor, gracias, Señor, porque tú eres el Dios que restaura corazones, Señor. Padre, y te pedimos que aquellos de nuestras familias que o no te conocen o se han apartado de tus caminos, Señor, puedan ser enamorados nuevamente, atraídos a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, familia. Estamos en contacto. Estamos ahorita teniendo una reunión allá abajo. Tenemos casa llena para el tema también de bautizos el próximo domingo. Que Dios te los bendiga. Renatita, ¿cómo sigues? Estuvimos orando por ti. ¿Todo bien? ¿Más o menos? Ya está mejor. Muchas gracias. Qué bueno, seguiremos orando. Familia, Dios me los bendiga. Estamos en contacto. Qué bueno, Renatita. Gracias, hermano. No, ¿de qué? Para servirte. Hermana Nancy, Benji, Martita. Gracias, igualmente. Eric, Juanita, gracias, Dios les bendiga. Benjamín. Bendiciones para todos. Pepe Male, gracias. Hermana Naye, amigo Rolando. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, Dios les bendiga. Hermana Lore, Dios les bendiga. Gracias, hermano Benjamín. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias.